Esta tarde estamos conversando con el profesor Félix Gerardo Orellano. Él es internacionalista, doctor en ciencias políticas, profesor de posgrado de la Universidad Metropolitana, analista internacional, profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela. Esta tarde vamos a conversar un poco sobre las relaciones que mantiene Venezuela con organismos de integración regional y con foros gubernamentales, políticos, jurídicos del hemisferio, como es la OEA. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. No está muy bueno el audio. Un saludo para ti, tu equipo y la audiencia. Gracias, profesor. Vamos a ver si se escucha mejor. Ajá. Profesor, la política nacional implementada por el gobierno de Venezuela ha venido, digamos, entorpeciendo las relaciones con organismos de integración de la cual Venezuela forma parte. ¿Esto puede tener algún tipo de consecuencias en el plano nacional? Bueno, mira, vamos a hacer algunas dos precisiones. Los organismos de integración son aquellos que fundamentalmente se concentran en el tema de la apertura comercial, las zonas de libre comercio, la unión aduanera, y allí en efecto el gobierno venezolano pues decidió años atrás, en el 2006, retirarse de la Comunidad Andina, donde Venezuela era parte de una zona de libre comercio, una unión aduanera, un mercado común, y decidió incorporarse como miembro pleno al Mercosur, que tiene unas características semejantes porque también es zona de libre comercio, una aduanera, mercado común, pero con unos socios de una naturaleza, de unas características muy diferentes, con una estructura económica muy distinta, con unas prioridades diferentes. Quizás el tema más relevante es el tema agrícola. Sí. Venezuela no ha sido tradicionalmente un país, una potencia agrícola, ni gran exportador agrícola. Los países del Mercosur sí, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, los 4 miembros fundadores, y eso pues por supuesto genera diferencias serias. Pero realmente Venezuela lo que hacía en materia de integración era más una labor ideológica que técnico-económica, y eso se fue complicando en el Mercosur. Por eso en Mercosur vino primero la cesación de Venezuela y después, más recientemente, la suspensión a la luz de la Carta Democrática del Mercosur, que es el protocolo Ushuaia. Venezuela realmente no ha creído en la integración, nunca ha jugado técnicamente, como decía, se retiró de la Comunidad Andina, se retiró del Grupo Los Tres, que era el acuerdo también de libre comercio con México y Colombia, no ha avanzado mayormente en los acuerdos de libre comercio en la LADI, ahí se ha mantenido estancada, no le ha dado mayor importancia al tema comercial en la Organización Mundial del Comercio. Okay. Eso, pues por supuesto que tiene efectos. Los países que crecen se abren al mercado mundial, eso atrae inversiones, eso estimula el comercio tanto de exportación como de importación, y eso tiende a generar procesos productivos más amplios, más diversificados, a generar empleo, a atraer inversiones, repito, y a generar bienestar. Venezuela se ha aislado de todo eso, pero es una política deliberada, es una política que sataniza el mercado, que rechaza la inversión y que resiente de la propiedad privada y de la seguridad jurídica. En esas condiciones no es posible jugar eficientemente a la integración. Profesor, para tomar, digamos, las palabras que usted acaba de decir, ¿sería una política entonces del Estado venezolano y no simplemente consecuencia, bueno, de las acciones ingenuas quizás o únicamente llevada acciones impulsadas desde un punto de vista ideológico más que técnico? Sí. Pero entonces es un plan ideológico. Sí, es un plan ideológico que tenía como objetivo tratar de transformar el entorno regional, tratar de hacerlo mucho más amigable a la revolución, concentrado en temas de políticos, ideológicos, de allí la importancia del ALBA, luego de la UNASUR, la CELAC, como instituciones nuevas, fundamentalmente concentradas en el tema político-ideológico. Sí. El tema económico-comercial, que ha sido el tema clásico de la integración, eso fue rechazado, cuestionado. Creo que la palabra más adecuada es satanizarlo. Es un cuestionamiento irracional que mira los errores, porque obviamente que hay problemas, obviamente que hay errores,
pero también hay bondades, también hay beneficios, y eso no lo capitaliza, no lo acepta, y lo que tiende, como ya habíamos señalado, es a aislarse, a retirarse de la integración económica, promover una integración político-ideológica que, como vemos, ha fracasado. En estos momentos, UNASUR es una institución prácticamente en extinción. Colombia ya se retiró formalmente y no ha habido manera de nombrar nuevas autoridades después de la renuncia de Ernesto Samper. Sí, profesor, el caso de Petrocaribe, por ejemplo, ¿Venezuela alguna vez se benefició de este organismo en términos económicos? E incluso podríamos hablar en términos políticos. Bueno, Petrocaribe es todo el uso de la chequera petrolera para generar el entorno amigo, el entorno favorable. Sobre todo en la Es OEA. básicamente Venezuela abasteciendo de petróleo a unos países que los quería convertir en sus aliados, en fieles a sus principios, y bueno, por un buen tiempo eso funcionó, le funcionó eficientemente en la OEA. Y ahí lo que quería aclararte es que la OEA no es un mecanismo de integración. Okay. La OEA es un foro de diálogo, de concertación política. La OEA no implica un acuerdo de libre comercio, no supone eliminación de aranceles, ni conformación de una unión aduanera. La OEA es diálogo político para el entendimiento, para la solución de conflictos. Y bueno, dentro de la OEA, cuando el tema venezolano se fue tornando complejo en la OEA, sobre todo por la violación de los derechos humanos, porque uno de los temas que más ha logrado avanzar en la OEA es el tema de los derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos y los relatores que supervisan y le llevan el seguimiento a las diversas manifestaciones, a las diversas facetas de los derechos humanos. De tal manera que cuando el tema venezolano empezó a hacer ruido en la OEA, Venezuela se aprovechó de Petrocaribe para lograr controlar a la organización. Por mucho tiempo Venezuela controló la OEA. Eso ha cambiado, ya Petrocaribe se ha debilitado, ya existen 18, 19 votos contra Venezuela en el marco del Consejo Permanente, ya las condiciones han cambiado para Venezuela, pero por mucho tiempo Petrocaribe, Petroandina, Petroamérica fueron herramientas fundamentales de control a nivel internacional del gobierno de Venezuela. Profesor, en un eventual cambio de gobierno en Venezuela, ¿es posible revertir esta situación en el mediano plazo? Mira, se está revirtiendo casi de forma natural, porque uno, los precios del petróleo bajaron, entonces dejó de ser tan efectiva y tan atractiva. Pero lo más grave, los precios del petróleo están volviendo a subir, pero resulta que PDVSA cada vez es más ineficiente. Sí. Dejaron destruir técnicamente a PDVSA, entonces el papel petrolero se ha reducido de una manera significativa. Ya básicamente va quedando petróleo para Cuba y para pagar deuda a China. Entonces la situación se está tornando muy difícil. Ahora, ¿qué es posible revertirlo? Obviamente sí. Venezuela antes de la Revolución Bolivariana tenía el Acuerdo de San José, que trabajaba con Colombia, con México y con todos los países del Caribe, e implicaba pagos en condiciones favorables para la factura petrolera, pero también la posibilidad de ofrecer servicios, consultoría e ingeniería, tanto de Venezuela como de México y Colombia, a los países del Caribe. Ese es un proyecto mucho más equilibrado, mucho más respetuoso de las soberanías y de las dificultades que puedan vivir los países. Realmente, si hubiera que retomar a Petrocaribe, habría que hacer una transformación al estilo de los acuerdos de San José. Pero esto, digamos, los países que se benefician o se han beneficiado de Petrocaribe, se beneficiaron otrora cuando los precios del petróleo estaban elevados y la producción venezolana de petróleo se mantenía estable. ¿Estarían de acuerdo en renegociar un nuevo esquema que podría...? Pues yo creo que deben estar ansiosos, porque primero con los acuerdos de San José habían reglas claras, habían condiciones bien definidas, no había una manipulación política y un control como lo quiso mantener por mucho tiempo Venezuela en la OEA. Y ese escenario es mucho mejor que tener que pagar la factura petrolera a precio del mercado internacional. Ok, profesor. Entonces, retomando mi pregunta inicial, por la cual
caímos en el tema de Petrocaribe. Entonces esta situación es, no hablo de revertirla supongo que es posible, usted nos lo ha aclarado de forma bastante brillante, pero en el mediano plazo. Mediano plazo me refiero, mediano plazo, claro, el mediano plazo es relativo, pero me refiero en el lapso de 1 año, 2 años. Absolutamente sí. Primero porque ya existe un precedente que fueron los acuerdos de San José, el Caribe lo conoció, el Caribe lo disfrutó, vivió una condición, repito, mucho más segura, mucho más estable, había más seguridad jurídica que esquema muy discrecional, muy basado en lo que quisiera el gobierno de Venezuela, muy manipulada a las decisiones político-ideológicas del gobierno de Venezuela. Los acuerdos de San José se correspondían en gran medida con la normativa internacional. Yo creo que los propios países del Caribe pedirían una reingeniería para un esquema mucho más equilibrado y más respetuoso de los compromisos y de los principios internacionales. Profesor, si tuviese que darle un consejo al gobierno de Nicolás Maduro, y esto para finalizar la entrevista, ¿qué consejo le daría? Mira, yo no creo que le convenga lo que yo le diría, porque tendría que cambiar 180 grados su política económica, y eso pues dejaría como de ser la revolución bolivariana. La revolución bolivariana se sostiene de empobrecer al país para poderlo controlar. Si cambia las políticas económicas para que funcione el mercado, para que haya inversión, para que haya libre empresa y seguridad jurídica, va a haber mucha más prosperidad, y los pueblos con prosperidad no son controlables ideológicamente. Bueno, conversamos con el profesor Félix Gerardo Arellano, internacionalista, doctor en Ciencias Políticas, profesor de la Universidad Metropolitana, además analista internacional, profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela. Profesor, muchas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes, un cordial saludo. Hasta luego.